solamente va a permitir que pase la que debe pasar. Y por eso es que se colocan las resistencias. ¿Qué sucede? Vamos a pasarla por aquí. Van a ver las resistencias tal cual como se ve esto que está aquí. Y van a ver que tiene colorcitos. Esos colorcitos son los que nos van a indicar a nosotros el valor de cada resistencia. Entonces nosotros trabajamos con lo que se conoce como multímetros. En este caso tenemos uno de los multímetros más nuevos que hay, donde podemos medir corriente continua, corriente alterna, podemos medir intensidad y resistencia. Este en particular tiene algo adicional, que también puede medir capacidad. Me imagino que en tu casa, como todos vivimos aquí en el Zulia, tenemos un aire acondicionado. Y que me diga que no tiene un aire acondicionado, me van a poner a mí a llorar porque Dios santo. ¿Qué sucede? Que los aire acondicionados trabajan con lo que son un capacitador. El capacitador, su función es hacer que la unidad prenda. Si no hay capacitador, la unidad no prende. Lo mismo sucede con los motores eléctricos. Los motores eléctricos utilizan un capacitador que lo que va a dar es fuerza para que arranque. Y luego con el mismo movimiento del motor y de la unidad, ella se va a volver a cargar. ¿Qué sucede? Que con lo que nosotros hemos estado viviendo continuamente, es decir, los apagones, aunque el apagón no es tan dañino como los bajones hacen que se dañen. Y una prueba infalible que nosotros tenemos siempre para saber si un capacitador está bueno o está malo. Los capacitadores es como si nosotros agarráramos un vaso tal cual, o es como si nosotros tuviéramos simplemente es un cilindro. Y cuando nosotros lo colocamos en una superficie plana, él debería de quedar exactamente como el vaso. Cuando él se daña, abajo se abomba. Y entonces queda haciendo esto. Si queda haciendo esto, con las pilas, si queda haciendo eso, sucede que ya no sirve en el sentido de que ya no cumple la función a su totalidad. Es decir, yo puedo tener un aire de ventana de 12.000 BTU y va a utilizar un capacitador de 45 microfarads. Sucede en muchas oportunidades que ellos tienen un nivel de que se conoce como tolerancia. Tolerancia que puede estar por encima o por debajo. Y normalmente lo dicen más o menos, dice 5. Quiere decir que puede estar, si es de 45, puede estar hasta 50 o puede estar hasta 40. Si está por debajo de eso, no está cumpliendo la función que debe estar cumpliendo y ya no va a funcionar de tal forma y lo que va entonces es a sufrir el aparato para lo cual esté conectado. Llámese en este caso ventilador o unidad. Entonces en estos casos, en el circuito que están viendo, vamos a ver entonces esa resistencia que les estoy diciendo y van a ver que simplemente son, no te lo doy. Simplemente van a ver un cilindrito finito y van a ver que tiene colores. Entonces nosotros con este aparato lo colocamos en la parte de resistencia y con él nosotros vamos a poder medir cuánto dice que tiene. Pero los colores me van a decir a mí exactamente de cuánto era su valor. Porque si su valor está por arriba o por debajo de para lo que vino de fábrica a trabajar, quiere decir que está defectuoso, no está haciendo el trabajo y lo más probable es que pueda dañar el circuito eléctrico. Entonces, esta práctica se la queremos mostrar porque es la práctica de lo que se conoce como instrumentos de medición, donde nosotros en física, o en lo que es el proyecto matemática y física, enseñamos en la práctica de laboratorio esa primera unidad, la primera unidad de instrumentos de medición, que es lo que buscamos que aprendamos a familiarizarnos con los instrumentos y a utilizarlos para medir. Porque en cualquier momento, de pronto ustedes ven que llega un técnico y ustedes ven al aparato y ustedes saben que es un multímetro y entonces el señor le va a medir a ustedes la capacidad, pero ya ustedes saben, no, yo lo ayudo. Y ustedes van de brinco y ¡pac! No, pero está bien. A diferencia de que no sabemos, y él lo mide y le dice, no, está mal, se le dañó. ¿Ven? Estando bueno. Entonces, es las ventajas de conocer o entender ciertas cosas. En el día de hoy, entonces, vamos a ir simplemente, por cuestiones de tiempo, que sé que algunos todavía están ocupados, vamos a medir esa resistencia para que no familiaricemos. En otra oportunidad, si la llegamos a tener, les mostraríamos cómo se hace para saber si los valores están o no están correctos. Normalmente
normalmente las resistencias que nosotros conseguimos en estos aparatos electrónicos trabajan muchísimamente con esta tolerancia, que es la tolerancia dorada. Fíjense en la resistencia que tiene si la última rayita es dorada. Y van a ver que normalmente es dorada, porque es la resistencia que tiene más o menos 5. Ustedes me dirán, pero ¿por qué más o menos 5? Porque de fábrica me es mucho más conveniente utilizar una tolerancia que supere 5, que esté por debajo de 5, a una que tenga una sola. Cuando digo tolerancia de 5 es 5 puntos por encima o 5 puntos por debajo, porque si le pongo un punto al primer golpe, se daña. En cambio, si le doy una tolerancia de 5, puede ser que pueda resistir un poco más. Dicho eso, entonces, nosotros lo que hacemos es que debemos de conocer el símbolo de resistencia. ¿Alguna vez has escuchado esa palabra, ese término? Desde resistencia, ¿cuál es el símbolo que se utiliza en física para denotar resistencia? Hágame un dibujito bien. Aquí no. Aquí no está. Pero no saben cómo se hace. Acuérdense que en física nosotros utilizamos siempre lo que se conoce con el alfabeto griego, es decir, las letras griegas. ¿Saben cuál es? ¿Cómo? El conjunto universal. Así, miren. Así. Ese es. Perfecto. Solo quería que me dijeran. O el símbolo, ¿veiste, profe? El símbolo de Feinca, de la ferretería de Feinca, ese es. Ajá. Ajá. Sí, perfecto. Entonces, yo me di cuenta que aquí aparece el simbolito. Entonces, quiere decir que por ahí es que yo voy a poder medir el valor de la resistencia. ¿Qué hacemos? Bueno, como todos sabemos, verificamos power, en inglés, poder, para entenderlo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar por aquí, para que lo veamos de manera interesante. Permíteme el circuito, por favor. ¿Quién lo tiene? Ya vamos por allá. ¿Qué hacemos? Buscamos la resistencia y le vamos a colocar a cada uno de los extremos. No se preocupe, en cada uno de los extremos eso. Coloca ahí y lo coloca allá. No me lo moviste, ahí no. Y ahí, fíjense en el hueco. Ellos tienen un equipo, y yo traigo. Mira, empieza. 98.8. Así de fácil, así de sencillo. Si nuestra compañera que al principio tuvo miedo lo puede medir sin ningún inconveniente. Entonces lo que hacen normalmente los electrónicos o las electrónicas cuando nosotros llevamos nuestros equipos es verificar que cada uno de los dispositivos electrónicos en la tarjeta estén dentro de los parámetros correctos para validar que no esté dañado. ¿No es necesario o no importa el orden de los colores o eso no influye nada? En la resistencia no. En la resistencia lo que voy a medirlo, no importa si lo tengo al derecho o lo tengo al revés. Tiene que tener el mismo resultado. Porque, por ejemplo, yo quiero decir algo. Claro. En los aparatos, por ejemplo, en las laptops, en el CPU, en todo lo que son televisores, por ejemplo, creo que cada uno es diferente. Sí, por eso es que le estoy diciendo que cada uno es en base a los colores. Y en base a los colores yo voy a saber cuánto es su valor. Y voy a verificar cuando lo mida cuánto valor tiene y saber si está bueno o está mal. Lo que pasa es que por cuestión de tiempo, ahorita no les voy a dar la clase aquí. Donde vamos es a verificar que el valor que dice aquí en el papel sea el valor que está dando allá en el aparato. Esa es la finalidad. Mételo en los huequitos. ¿Vieron? Sí. Fácil y sencillo. Ahora voltea los cables. No, ahora voltea los cables para que tú veas. Invierte el cambio los demás. Y tú vas a ver que te va a dar exactamente la misma lectura. Sí, correcto. Sí, aquí mismo. Permíteselo a todos tus compañeros para que tengan la experiencia. Aquí lo importante es eso, Vamos. tener la experiencia, probar el instrumento y verificar que lo que nos dicen sea cierto. ¿Dónde lo probó? Busca una resistencia y la mides. En los huequitos. ¿Dónde están los de colores? Ese y el otro. Por ahí, sí. Sí. ¿Vio? Excelente, ¿vieron? Muy sencillo. Entonces imagínense que las personas que trabajan de eso es sentados, agarran esto y empiezan y lo va dándole dos por uno. Directamente por el video en estos dos.
Pero te va a dar. A nosotros ahorita nos parece divertido, ¿no? Pero me imagino que alguien cuando tiene años haciendo esto, que le llega una y dale. La única diferencia es que, como tienen experiencia, ya saben hacia dónde van. Es decir, ya saben qué es lo que normalmente se daña y van a ello. Nosotros, como no tenemos experiencia, tendríamos que ir midiendo uno por uno para saber cuál es el que está dañado. ¿Okay? Ya, pásaselo a la liga. No da corriente, no da corriente. La residencia trabaja con el circuito de colores. ¿Con el circuito? De colores. Ahora bien, excelente, estamos con la primera Ya práctica. están viendo esto. Este componente digital. Una práctica, ya les encantó. Todo les va a dar. La cuestión es que lo busquen, acomodarlos en los huequitos. Para que haga bien el contacto. Ya. Ah, excelente. No, pero es que aquí no, porque este no te deja. No, todo da, tranquilo. Que ya yo lo estoy haciendo. No, lo que pasa es que ya está fijando y dale. Sepárate. Acérquese, pues, ya se lo vamos a apretar. Sí, de 28. No se mantiene. El de rojo no se mantiene, el de negro sí. El que es de color negro sí. ¿Cómo que va a tener sería el componente y el otro más el plástico? Y después me anda probando con los. Colocarla en la esquinita de la resistencia. En la esquinita, ajá. No, en el rojo no entra. Muchos, en algunos casos, lo que hacen es que lo voltean y le colocan entonces nuestra punta de soldadura para hacer. Ahí va, ahí lo agarró. Ah, sí, también. Una ventaja. La agarra, pero Sí, te lo agarras y te lo quitas. También te pero bueno, 280. Dice 20. Ajá. 28. Ya va a esperar que. Ah. No le vas a hacer. Ajá. ¿Y maybe? Pero vamos a quitar esa moja de ese bolso de ahí. Vamos. Yo conozco un amigo que trabaja. Esto mismo es igualito en los teléfonos celulares. Lo que pasa es que son más pequeños y tienen que utilizar una lupa para poder ver. Ah, ok. Por ejemplo, hay veces que yo lo levanto. No me saques una foto que me dé. No. Ahí va, ¿ves? Ahí va, ajá, correcto, ¿eh? Ahí va, excelente, ahí va, ¿ves? No lo sote. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Ajá, correcto. Correcto. Aquí está el video, mamá. Eso es lo que hace tu espíritu. Lo que pasa es que mi esposo trabaja con esto. Yo le voy a decir tema. Ya aprendí. Perfecto, entonces fíjense, esa como primera práctica, nosotros hacemos lo que son instrumentos de medición. Una práctica que a mí me gusta mucho, lo que es la física 3, es la práctica cuando voy a trabajar con corriente. Lo más importante cuando yo voy a trabajar con corriente es conocerla, porque la corriente hay que respetarla. Sí, es verdad. La diferencia entre un ingeniero eléctrico y un ingeniero electrónico solamente es la cantidad de corriente. Porque un ingeniero eléctrico trabaja con 110, con 220, con 440, que es el type de trabajo. En cambio, un ingeniero electrónico, con lo más que trabaja, 12 voltios. Y si nosotros agarramos 12 voltios, no sentimos nada. No se siente ni siquiera cosquillita. Ahorita lo vamos a hacer allá, profe. Ahorita vamos a pasar por allá para que veamos directamente los cables. Ustedes se den cuenta de que no sentimos la corriente. Porque el voltaje Esa hay una falla técnica ahí. No. El voltaje es muy poco y no solo el voltaje. Como siempre dicen, que lo que mata es el amperaje. El voltaje
cuento de un tío mío que fue a tocar en un aire de 220 y cuando la tocó salió volando sí, lo de golpe, expulsa. Ajá. porque la corriente de 220 te da un golpe, la corriente de 110 Te atrae. te atrapa. Por eso es que cuando ustedes preguntan a un electricista cómo se toca así. Y se toca así porque lo normal es que la mano se vaya a cerrar. Entonces, Ah, ok, se claro. El estímulo. En cambio, si yo la voy a tocar así, Obvio, Voy a va quedar cerrar. pegado. y me voy a quedar pegado. Muy Esa es la importante saber. diferencia. Mi sobrinito colocó un gancho de tenía como 3 años. En el y vino, o sea, yo no lo vi, pues mi otra sobrina, pequeña de 8 o 10 años, y él lo agarró, lo sacó y lo tiró. O sea, no pasó nada, no pasó X. Creo que y era 110. Sí, si hubiese quedado pegado. Entonces, fíjense, eso es otra cosa y es un mito y ahorita se los voy a develar para que no cometan ese error pensando de que esa es la solución. Tuvieron que haber escuchado muchas veces en su vida que dice cuando alguien se da un corrientazo, rápido, tírate del piso, Ajá, tierra. saca la lengua, Ajá. ¿no? Es un mito. Es un mito. Pero el mito en qué consiste? Consiste en que la lengua es un músculo y como la lengua es un músculo, tienden los músculos con la corriente a Contraerse. contraerse. Entonces, cuando se le dice a la persona que abra la boca y saque la lengua, lo que estoy buscando es que estire el músculo, no voy a hacer que se contraiga porque la se lengua la se ahogue o contrae algo, y se ajá. va atrás y es así como se ahogan las personas. Entonces, no es que yo me voy a descargar la corriente dándole un beso al piso, ¿ok? Pero sí, Sino que muscularmente le quito la tensión a la lengua y ya yo sé entonces cuando estoy con la persona de que está bien porque la logro sacar. Si no la pudo sacar, ahí donde está. Bien, eso para la ejecución. profe, disculpe una pregunta. Si pasa de que por lo menos yo tengo una cocina eléctrica y da corriente. Y yo estaba Arréglala. cocinando, o sea, y mi esposo me fue a tocar y él sintió el corrientazo y yo no. Sí, sucede, sí, por verdad. Sí, Había pasado con la lavadora, solamente con la espuma. Ajá. Me dio corriente, pero no la sentí yo, sino el que me tocó. ¿Por qué? Porque tú te conviertes entonces en el transmisor de la corriente porque tú estás utilizando un aislante. Entonces tú te salvas por tus zapatos. La otra persona de seguro no tiene los zapatos. Tú te estás cargando en ese momento, no lo sientes, y el que te toca es el que se lo lleva al golpe. Y duro, o sea, pegó duro y nos quedamos así. Por lo menos yo puedo tocarla a ella y ella siente choca. La electricidad estática, ¿en qué consiste? Acuérdense que la electricidad trabaja con electrones. Los electrones son las cargas negativas. Y las cargas negativas normalmente tienden a estar dispersas. Y es lo que sucede, no sé si ustedes les ayuda a preparar en su casa un aire acondicionado. Ellos llevan una bombonita. Y la bombonita cuando la conectan, te van a y una vez la bombona se pone súper fría. Se pone súper fría porque es un gas especial que se utiliza. Pero lo que sucede es que cuando yo hago, los electrones estaban haciendo daño. Y ahora se Están comprimidos, profe. Sí, está comprimido, lo liberé. Cuando lo libero, en lo que sucede es que yo lo suelto, empieza a sacar. Debía que se utilice una propana. Para la figura. Eso. Ahora, la vamos a pasar por dos prácticas más que tenemos durante el otro. Dos cosas. Cuando nosotros vimos en física de tercer año, en la física de tercer año nosotros hablamos de lo que se conoce como caída libre. También se repite en cuarto año con un poco más de profundidad. La cuestión en la caída libre es uno de los más fácil y más sencillo, porque si yo tengo un cuerpo, que lo voy a dejar caer, ¿qué velocidad tiene? Ahí, ¿qué velocidad tiene? Una, cero, lo tengo aquí. Por eso es que se dice, lo voy a dejar caer. Entonces, si yo tengo el cuerpo, lo voy a dejar caer. Quiere decir entonces que aquí la velocidad inicial es cero. Y esta es la parte, en física se conoce como cinemática, que es el estudio del movimiento de los cuerpos. Entonces, lo voy a dejar caer. ¿Y qué velocidad tiene? Cero. Pero se supone que cuando llega al piso va a tener cierta velocidad. ¿Por qué tiene velocidad cuando llega al piso?
Porque parte de por la fuerza de la gravedad y la fuerza de gravedad tiene la característica que se conoce como la aceleración de gravedad. Y cuando nosotros montamos muchos vehículos y yo digo voy a acelerar, ¿qué hago? Dígalo, y en ese español que nosotros le metemos chancleta, ¿verdad que sí? O le doy, como decimos ahora un poco más sofisticado, decimos, le doy al acelerador. Entonces, yo le doy al acelerador. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo le doy al acelerador? hay un cambio de velocidad. Avanza. Hay un cambio de velocidad. La velocidad varía. Si estaba en mi semáforo, estaba en cero. No se movía el vehículo. Y empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, porque voy acelerando. Por eso es que se conoce a la gravedad como la aceleración de gravedad, porque el cuerpo yo lo suelto y en la medida que va bajando va a tener mayor velocidad hasta que Sí, entre más se alto, establece. porque hasta una pieza que quede fue parte de la Más interesante, yo no sé si ustedes saben que esto es una historia. Los vuelos internacionales, en la medida que pasó el tiempo, tuvieron que descargar lo que son los desechos, es decir, la gente no iba para el baño. Y tenían que descargarlo única y exclusivamente cuando pasaban por los mares, por el océano. ¿Por qué? Porque sucedió una vez que lo soltaron y un buco se solidificó y cuando cayó mató a una persona. Eso fue investigado y se encontró. Por eso, cada vez que pasan o por el Atlántico o por el Pacífico, por ahí es que descargan para evitar que vuelva a suceder eso. Fíjense que les estoy hablando de una S, pero pudo matar a alguien por la altura a la que venía y porque se había solidificado producto del frío por la velocidad. Por eso es que dicen, ay no, yo venía a 60 kilómetros por hora y choqué, pero no entiendo cómo se mataron todos. Ah, pues yo venía a 60, pero el otro venía a 120. Déjenme decirles que la teoría dice que las dos velocidades se suman en el impacto. Entonces, si no vienen a 60 y no vienen a 120, vienen a 180 kilómetros por hora. Obviamente se tenían que estorquillar. Pues, dicho eso, entonces vamos acá para que tengamos un poquito de corriente. Vamos primero con esta, ¿no? Yo me tengo que destacar como estudiante. Ya, la intensidad de la corriente es lo que permite o lo que va a dar mayor brillo. Dice que vamos a hacer esta práctica donde vamos a prender ese bombillo, pero fíjense la diferencia con la intensidad, que es lo que nosotros le vamos a variar. Más para acá. Listo, ya, yo puse De cero. frente. Así como que de lejito te sale que con la corriente de lejito. Te respeta. Miren, yo estoy variando aquí la intensidad con el aparato, ¿eh? Fíjense que ya prendió, ¿verdad? Sí. Ahí va. Y ahí va. Si le quiere le damos hasta que explote. Mire, otra vez. ¿Asustaste? No, ese es el bombillo de mi cuarto. Ese es mi quiere llegar Pero miren, ¿ven? a viejo, ¿verdad, señor? ¿Vieron cómo se De vejez. intensifica a mayor? No lo toqué porque más. ¿Vieron? Intensidad, ¿ves? Es eso lo que hace la intensidad. Aquí no está dando corriente. Vamos a decir que no lo toque de la corriente. Listo. Ahora bien, vamos entonces. Profe, ¿cómo se llama eso? Ya la aprendí, ya la aprendí. El bombillo. Sí, bombilla. ajá. ¿Ya? Dígame. ¿Cómo se llama eso? Llama- Ya le voy a Prendelo, decir. prendelo. Ok, Generador de voltaje. aquí tenemos un imán, ¿ok? El polo norte y el polo sur, vamos a decirlo así, pero los dos extremos. El electromagnetismo, lo que es el electromagnetismo, la electricidad, perdón, en este caso la luz, y la electricidad están unidos. ¿Cómo así? Bueno, si yo quito, vamos a ver, quita ya el, ponelo aquí, pégalo, ¿ve? Observen, ¿ve? Cómo él se sigue transmitiendo la luz, El ¿ok? fluido. El fluido. ¿Por qué? Porque vamos con la pregunta que hizo la señorita. ¿Cómo es tu nombre? No me lo dijiste. ¿Cómo es tu nombre? Ángel, ajá, que estabas con tu cocina eléctrica, Ajá. ¿ok? Y allí tu esposo te tocó y le dio corriente, fue a tu esposo y a ti no. ¿Verdad? Ahí sucede lo mismo. Tú eras, en este caso, vamos a decirlo, pues, la persona que estaba aislada de la corriente. ¿Cómo aislada? Quizás tenías un calzado que hacía que esa corriente se aislara. Y tu esposo venía, vamos a decirlo, descalzo.
Entonces él sufrió las consecuencias que tú en un momento pudiste haber hecho. Lo mismo sucede aquí. ¿Ok? Es lo que se conoce como un conductor de electricidad. Tú eras conductor de electricidad sin saberlo. Así como él, vieron que prendió, pero él no quedó. ¿Por qué? ¿Por qué no me dio corriente? Porque en este caso la intensidad era menor. Pero si es 110 lo toco y listo. Estoy poniendo voltaje, no hay nada. No, no, pues voy a poner esta. Dale, toca para que lo toque ella, toca. Mira, está en cero, no hay nada. ¿Ok? Está en cero, no hay nada. No, así no, 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 sirve. tienen que ser los dos. ¿Bien? Porque dije que no hay nada, pero ahora soltemos. Sin miedo que no vamos a hacer daño. No va a soltar. Mire. ¿Sintió algo? No siente nada, mire. ¿A partir de cuánto? Apenas mire cuánto le estoy poniendo. 1. ¿Siente algo? ¿Y a partir de cuánto? Profe, no ponga mucho pide. Porque la cantidad de voltaje es muy pequeña. Normalmente uno empieza a sentir como un cosquilleo a partir de los 12, 14 voltios. De resto no se va a sentir. ¿Y ahí tiene 11 voltios? Es como cuando, es Sí, como 11, cuando 11. mete, pues sí, uno de niño metía el tenedor en... Ah, no, Se será 12, ¿no? Claro, porque ahí hay 110. ¿Viste que no se siente nada? Pero póngase en 15. Ponemos en 15. Sí, dale. Vale. No, pero no va a sentir nada. Nada. Pero acuérdate que eso es como una pila. Todo lo que usted vea, no se siente nada. Sin miedo. La idea es que te Navarro. que perdamos un poco. No vas a sentir nada. Ahí tenemos la carga de una pila. ¿Ves? Y esa carga, mire, como es la carga de una pila, no nos va a mover a nosotros. No nos prende bombillo, ¿eh? No nos va a prender bombillo. Nunca lo va a prender porque la carga Porque es una pila. muy Muy baja. baja. ¿Eh? Correcto. Sin miedo. Y es En allí, cambio, si yo te muevo aquí el amperaje, ahí sí vas a ahí sí sentir vamos a algo. sentir un poquitico. Ahí sí. Por eso que las baterías de los carros tienen 600, 700, 800 amperios. Y por eso es que cuando la chispa de los carros, de la bujía, se siente con potencia que uno jala, es por la cantidad de amperaje, no por el voltaje. Porque el voltaje, ¿cuánto es? 12 voltios. Y 12 voltios no se siente. Pero el amperaje sí, porque son 800 amperios. Profe, y en el caso de que, o sea, mi pareja, él trabaja con todo eso, lo de los carros, las cosas, y él coloca como unos chupones a las baterías, pero Ajá. él cuando lo agarra con la mano no le da corriente, pero cuando pega los dos, ahí Hacen sí chispazo. Está hace... generando la corriente. La batería es la que está generando. La batería es la que genera la corriente para el vehículo, para que prenda el motor. Es como decir, esta es nuestra batería para nosotros impulsar ese circuito. ¿Listo? Perfecto.